Cuando Jesús se pierde en el templo en Jerusalén, cuando es pequeño y lo regresan a buscar sus padres terrenales, le preguntan: hijo, estábamos preocupados por ti, ¿dónde has estado? Y ¿se acuerdan lo que le contesta Jesús en su edad tierna? Les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La pregunta aquí es: tú como seguidor de Jesús, ¿en qué negocios te has metido? Porque el Señor, como veíamos en la mañana con el primer mensaje, el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha rescatado para que tengamos su mismo corazón, sus negocios, que todos los pueblos le alaben. Yo quisiera meditar en este contenido o en este concepto de los negocios de Dios acerca de llevar su palabra aquí, allá y más allá, con una historia que quiero que busquen conmigo en Marcos capítulo 2. Es una historia que usted ya debe de conocer si usted ya lleva algunas semanas en el camino del Señor. Y es la historia de cuando Jesús, allá en Capernaum, la zona norte de Palestina, la zona más marginada del primer siglo en Palestina, Jesús desarrolla su ministerio en esa zona en el primer siglo. Y sucede una de estas historias asombrosas. Y yo quiero leer 2 del 1 al 13. 2 del 1 al 13 para ilustrarnos este tema acerca de llevar la palabra del Señor. Y yo he llamado a esta historia Lecciones Misioneras desde una camilla. Y tenemos una presentación ahí que me gustaría que vayamos siguiéndola. Lecciones Misioneras desde una camilla. Y antes de leerla, yo quisiera ponerle un poco de contexto a la historia. Hay 3 o 4 escenarios que usted va a encontrar mientras le lea la historia. El primer escenario que yo veo en esta historia es un escenario de asombro. Quiero que me ayuden, por favor, con los efectos especiales, con un escenario de asombro. Pero también cuando leamos esta historia, tenemos un escenario de oposición y de crítica, y quiero que me señale con un dedo, así como criticándome hacia aquí al frente. Un escenario de oposición y crítica. Muy bien. Pero también tenemos aquí un escenario de distracción. El pastor Moisés y el pastor Rodolfo y los que comparten aquí la palabra estarán de acuerdo conmigo que uno de los lugares más difíciles y frustrantes es aquí adelante, cuando alguien se nos está distrayendo allá. Ya por acá llora un niño, por acá ya se levanta alguien, por acá alguien ya se enojó y ya se salió, y eso como que distrae cuando está usted al frente. Ahora imagínese usted que usted está enseñando la palabra y de repente viene un albañil y empieza a hacer un hoyo en medio del auditorio aquí. Y usted puede sentir cómo están los ruidos y cómo está cayendo la arena, está cayendo ahí un poco de material sobre su cabeza, y trata de poner atención al que está enfrente. Y este es un escenario de mucha distracción y usted lo va a ver ahorita. Pero hay un cuarto escenario en esta historia. Es un escenario de mucha alegría y la gente glorificando a Dios. Ayúdeme, efectos especiales, glorificando a Dios. Mucho gozo, mucha alegría. Vea usted este escenario mientras yo leo esta historia y trato de aplicar en esta historia 5 lecciones para nuestra obra misionera o de compartir del Señor aquí, allá y más allá. 2 del 1 al 13 de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Shukran Arab alakashunta henaya maana fel kenisa العافية جديدة عفقعونا في الكتاب المقدس ديالك اليوم en Cristo Jesús, Jesús el Mesías. Amén. Señor, ayúdanos con tu palabra aquí en la iglesia, fuego nuevo. Danos de tu espíritu para tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 5 lecciones desde una camilla. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en una camilla, pero es una de las experiencias, me parece que más tremendas que uno puede vivir estando en una camilla. Estando en el campo misionero, un amigo doctor me dijo que si me podía hacer un estudio especial, notó algo raro en mi cuerpo y me dijo: te quiero hacer una biopsia, Samuel. Y yo no sabía que era una biopsia, lo comprobé y supe que era después de que me hizo el tratamiento. Y me dijo: para esta biopsia te necesito dormir la mitad del cuerpo. Y lo hizo. Me llevó al hospital, al sanatorio, me metió una inyección en la espalda. Yo había escuchado que a las mujeres les meten una inyección en la espalda cuando van a dar a luz, pues ya probé un poquito eso. Y me durmió la mitad del cuerpo el amigo doctor y fue una sensación, nada más fue como un poco más del mediodía la sensación, pero fueron las horas más terribles de mi existencia. No poder mover los pies, no poder levantarme. Me sentía tan mal, me sentía tan fatal. Y es una experiencia que de veras te quebranta. Tenemos aquí un hombre nosotros, que no se nos dice su nombre y que posiblemente había estado inválido por toda su vida. Así que imagínense los niveles de quebranto que este hombre tenía. Un hombre paralítico que no podía caminar. De hecho, se nos dice que lo tienen que ayudar para ir a ver a Jesús. Es una historia entonces de mucho quebranto y este es otro escenario que usted puede ver en esta historia. En esta historia yo les digo que tenemos 5 enseñanzas acerca de seguir anunciando el evangelio aquí, allá y más allá. Ustedes saben que nosotros como misioneros a otros países y a otras etnias y a otras culturas, nuestra especialidad es entrenar a nuevos misioneros que sienten el llamado de Dios a ir a otras etnias donde no hay posibilidad de oír el mensaje de Jesucristo, a menos que sean entrenados y a menos que la iglesia los envíe a esas etnias, mientras la iglesia sigue predicando aquí en Tabasco, aquí en Toluca y en los estados donde se necesita, y que la iglesia haga presencia a través de un representante o un misionero que sea entrenado y vaya a esos lugares. Esa es nuestra especialidad que nosotros tenemos. Pero el punto central aquí es que todos tenemos que anunciar el evangelio, tanto los misioneros que están allá como los que estamos aquí. Tenemos que anunciarlo porque es nuestra tarea poder hacerlo. Y aquí 5 lecciones. Primero, hay un tema central en esta historia y desde esta camilla y de lo que está pasando aquí en Marcos 2. Hay un tema central, diga conmigo, un tema central. ¿Cuál es el tema central de esta historia que debemos de tomar todos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, para hacer nuestra función de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirables? Y es que esta tarea se hace con un tema central. Usted note, por favor, que Jesús tiene una actividad central en todo su ministerio.
He leído a propósito el versículo 13, pero aún el versículo 2 y lo que rodea esta historia nos enseña cuál era el objetivo principal del ministerio de Jesús. Yo sé que algunos de nosotros, recuerdo que mi mamá tenía un libro antes de ser cristiana, mi madre tenía un libro que se llamaba Jesucristo el Iluminado. Y era un título esotérico, un título basado en misticismos, no basado en la palabra de Dios. Mi mamá en aquel entonces andaba en búsqueda de conocer del Señor. Y ese libro yo recuerdo que decía que el objetivo principal del ministerio de Jesús era asombrar a la gente con milagros, porque tenía un áurea, una cosa mística que asombraba a las naciones. Ese libro nunca ha leído la Biblia. La tarea principal, nos anuncian los testigos oculares de Jesucristo, los apóstoles, era anunciar su palabra. Ese era el tema principal. Sí es cierto que hay milagros, sí es cierto que hay cosas asombrosas, pero el objetivo principal dice que iba de aldea en aldea anunciando la palabra. De hecho, en esta historia Jesús está predicando su mensaje, su palabra, y era tal cantidad de personas que ya no podía tener más gente oyéndole, porque estaba tan apretado el auditorio escuchando la palabra de Jesucristo. La tarea principal cuando nosotros como iglesia salimos a la sociedad debería de ser esta, hermanos: anunciar el evangelio de Jesucristo. Y lo ha parafraseado muy bien el pastor de ustedes. El milagro más grande que le puede pasar a cualquier ser humano es que acepte el mensaje de Jesús arrepintiéndose y que tenga a Cristo, el mensaje de Cristo en su vida. Usted pensará que lo más importante que le puede pasar a un ser humano es experimentar un milagro, y si es algo grande un milagro, pero yo quiero decirles una realidad importante, y a lo mejor usted lo ha experimentado. Hay gente que experimentan un milagro, pero no aceptan la palabra del Señor. Lo repito otra vez. Hay personas que experimentan milagros, y yo creo en los milagros, hermanos. Mi esposa es un monumento del milagro de Dios. Yo mismo soy un monumento de los milagros de Dios. Pero los milagros, hermanos, tienen su lugar. Lo que viene prioritariamente, y Jesús lo sabía, era que la gente aceptara su palabra, su gobierno sobre sus vidas. Y esa debe de ser nuestro enfoque para nuestra misión y nuestra tarea como iglesia: anunciar la palabra de Jesucristo siempre. Esto es un milagro. La iglesia, hermanos, dice el apóstol Pedro, que ha nacido por la palabra de Dios. Amados, dice, anhelen la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Levante sus Biblias, por favor. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Dígalo otra vez: esta es la palabra de Dios. Y hermanos, esta palabra, cuando nosotros la aceptamos, cuando aceptamos el evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios, tiene el poder para cambiarnos, para hacernos de nuevo, para entender el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Y cambia nuestra voluntad, cambia nuestra mente, cambia nuestras acciones, cambia nuestros apetitos carnales y nos transforma. Pero es la palabra de Jesucristo la que nos cambia. Y eso es nuestro enfoque. Y toda la iglesia del Nuevo Testamento, su enfoque era anunciar el evangelio. ¿Cuál es tu objetivo principal cuando estás con un amigo? Debería de ser siempre anunciar la palabra, lo que tú sepas de la palabra, lo que tú sepas de Jesucristo. Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Por testimonio personal, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando estoy con alguien hablando, ya sea viajando, ya sea conociendo en la calle, haciendo mis actividades diarias, y tengo un tiempo con esas personas, pocas veces he podido concentrarme en anunciarle la palabra a esas personas, y he perdido mucho tiempo. Debería de ser ese nuestro enfoque cuando conocemos a alguien: anunciar lo que sepamos de la palabra, porque ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Tristemente, a veces me encuentro hasta hablando de política y de fútbol, pero menos de la palabra.
La otra vez estaba platicando con un vecino y toda nuestra conversación fue acerca de los perros, de las mascotas. Imagínense qué comida le daba a su perro. Y yo todavía le seguía la corriente y le seguía la idea y nos aventamos como 2, 3 horas hablando de mascotas. Queridos amigos y hermanos, la primera lección es este tema principal que vemos en esta historia. Jesús está anunciando la palabra de su reino. Y me gustaría que usted analice durante esta semana cuántas veces usted ha anunciado la palabra del Señor. Estaba viendo el comercial que están haciendo para el evento de avivamiento y me estaba acordando de Pyongyang en el norte de Corea, y me estaba acordando de Kentucky, el reciente avivamiento que se anunciaba. Y algo muy interesante, en especial en el avivamiento de Kentucky. ¿Sabe cómo empezó? Que empezaron los estudiantes a cantar en este reciente avivamiento de Kentucky. El pastor se puso a leer la palabra de Dios en Romanos. Ahí está el testimonio, usted lo puede leer en la YouTube, cómo empezó el avivamiento. Y está leyendo la palabra en el Evangelio de Romanos y está hablando del arrepentimiento. Termina de predicar, se baja y empiezan a alabar al Señor, los jóvenes cantando alabanzas, y esa alabanza no sé cuántos días tardó, fueron varias semanas sin parar, día y noche. Pero todo empezó porque prendió la mecha la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra, queridos amigos y hermanos. Y si lo olvidamos, no estamos cumpliendo la misión de Dios. Yo sé que la gente le pide a la iglesia muchas cosas. Usted va a la calle, vivimos en una sociedad muy necesitada y la gente te va a pedir de todo menos de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que anunciarla porque nadie más lo va a hacer. No lo va a hacer el doctor Simi, no lo va a hacer Electra, no lo va a hacer Coppel, no lo va a hacer Club de Leones. Los únicos que podemos llevar esa palabra que transforma somos los seguidores de Jesús. Y si no lo hacemos, estamos nosotros evitando la transformación de las sociedades. ¿Te preocupa la violencia en México? ¿Te preocupa la situación social en México? Lo que tú puedes hacer, y es poderoso, es anunciar el mensaje de Jesucristo, porque solo Él va a cambiar el corazón. Tú y yo somos testigos de eso. La palabra nos ha cambiado. Yo te animo a que tú lo hagas. Número 2. Vemos en esta historia, y es la segunda lección desde la camilla para la obra misionera, es que vemos en esta historia dos necesidades urgentes. No podemos cerrar nuestros ojos como seguidores de Jesús a las necesidades tan puntuales que hay en nuestra sociedad. Los quebrantos familiares, las situaciones de los jóvenes que están viviendo en varias situaciones ideológicas que les están destruyendo. No podemos cerrar nuestros ojos a los sin techo. No podemos cerrar nuestros ojos a aquellos que no tienen un plato de comida en su mesa esta tarde. Y aquí en esta historia vemos a Jesús atendiendo una necesidad puntual y muy real. Este hombre no podía caminar. El mensaje de Jesucristo es también atender estas situaciones de los que nos rodean, de nuestros prójimos, los que están a nuestro lado, a los que viven frente a nosotros, los que trabajan enfrente de nuestro escritorio, los que están sentados allí en el aula, al lado del pupitre de nosotros, aquellos que están cerca de nosotros, dentro de nuestra familia, que tienen necesidades tan puntuales. Jesús, cuando se enfrentó con estas situaciones reales de la sociedad de su tiempo, dice la palabra que Él tenía compasión de ellos. El discípulo de Jesús debe de tener un corazón sensible para las necesidades humanas de las personas. Esta es la historia de los discípulos de Jesús. Y quiero recordarles que tenemos nosotros una deuda con aquellos otros cristianos que ya pasaron, que están en la presencia del Señor y que se preocuparon por estas necesidades físicas de las personas. Les recuerdo uno. ¿A qué les suena Henry Dunant? ¿No les suena nada? Bueno, a ver, voy a acercarme un poco más. ¿A qué les suena Cruz Roja? Él era un cristiano, Henry Dunant, que en la batalla francesa en Libia vio tanta gente morir por infecciones que regresa a su país y funda la Cruz Roja.
porque él estaba consciente de estas necesidades tan reales y puntuales. Pero quiero que ustedes vean que en esta historia no solo es la necesidad física, es la necesidad de la palabra, la necesidad espiritual de las personas. Les recuerdo lo que está pasando. Le traen a este paralítico a los pies de Jesús, bueno, se lo descienden, y cuando lo ve allí, no le dice, levántate. ¿Qué le dice primeramente? Yo creo que si la audiencia hubiera sido mexicana y oyeron a Jesús, en vez de decirle levántate, tus pecados te son perdonados, como mexicanos hubiéramos dicho, qué chiste, hasta yo lo hago eso, levántalo. De hecho, eso fue lo que pasó. Lo criticaron, pero por lo primero, porque le dijo tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús no atendió inmediatamente la necesidad física, aunque sí la atendió al final? Porque la necesidad espiritual es la más prioritaria antes que la física, y tenemos que atender la física, pero es la prioritaria. Queridos amigos y hermanos, la necesidad del ser humano y de nuestra sociedad no es la necesidad de algo físico, sino de lo eterno. Porque tú te puedes ir sano y bien fit de esta vida, pero ¿qué si te vas al infierno sin Dios? ¿No te parecería que lo eterno toma superioridad sobre lo temporal? Es por eso que Jesús le está diciendo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Porque esa necesidad de paz con Dios es la que todo ser humano, porque quiero decirles algo que les va a espantar, y los quiero espantar. Algún día todos nosotros vamos a estar en un ataúd y va a haber un funeral para nosotros. Y la Biblia dice que cuando muramos y este cuerpo deje de respirar y de existir, vamos a estar ante la presencia de aquel que juzga todas las cosas, y que nuestra vida está desnuda delante de él, y oiremos el veredicto del Dios santo que adoramos, que es 3 veces santo ante nosotros que somos tan pequeños, infieles y fallamos. Y habrá un veredicto, ya sea infierno o cielo, paz con Dios o enemistad con Dios durante toda tu vida. Y eso es lo que importa. Yo no sé cómo tienes tú resuelto este tema eterno, pero si no lo tienes resuelto, hoy sería el día que tú marques en tu calendario como el día que tuviste paz con Dios y escuchaste a este Salvador decirte, tus pecados te son perdonados. No sé si has venido tú por un milagro, y yo creo en el poder de Dios, pero escúchame bien. La prioridad es lo eterno. ¿Cómo estás con Dios? ¿Tienes paz con Dios o no la tienes? Este que habla aquí te puede dar paz con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él murió por tus pecados, cargó tus pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y te ha dicho, y te puede decir hoy, siempre y cuando tú te arrepientas y vengas a Él, puedes escuchar su voz que dice, tus pecados te son perdonados porque yo los he cargado en la cruz del Calvario. Resuelve ese tema. Es el tema eterno. Pero aquí hay 2 necesidades urgentes. Número 3, en esta historia tenemos 3 características de Jesús. Y esta es una lección importante para nuestra obra de comunicar a Jesús a la sociedad. ¿Qué Jesús estamos presentando a la sociedad? El Jesús que nos habla la Biblia es el todopoderoso, el perdonador, el sanador, el salvador. De hecho, aquí se nos muestran 3 características de Jesús. En esta historia Jesús puede leer lo que está en tu cabeza en este momento y que no lo expresas con palabras. Qué terror, ¿verdad? Yo no, yo los veo aquí a todos guapos y perfumados y algunos peinados. Pero Jesús puede ver más allá de tu perfume. Puede ver lo que pasó anoche en tu privacidad, donde nadie te vio. Jesús puede ver todo aquello, lo que pasó esta semana en tus negocios, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu fidelidad, en lo que viste, en lo que ojeaste y en eso que ocultas. ¿Y sabes qué digo que es aterrador? Porque que alguien sepa todo eso es darle poder para podernos dañar. Pero este Jesús que está aquí, al que nosotros predicamos, no usa todo lo que sabe para dañarte, sino porque te quiere perdonar,
te quiere dar segundas oportunidades y te quiere pasar a su reino de gloria a pesar de lo que somos. Este es el Jesús que habla esta historia. Es un Jesús que puede sanar también. Queridos amigos y hermanos, damas y caballeros, el cáncer no es soberano. La diabetes no es soberana. La enfermedad no es soberana. La muerte no es soberana. El único soberano es Jesucristo. Y vemos aquí que por su palabra Él detiene la invalidez. Por su palabra Él transforma vidas. Por su palabra, dice Pablo a los Colosenses, Él ha dado existencia a todo lo que existe. Dice el libro de Génesis, y dijo Dios, y fue la luz. Y Dios le puede hablar a tu cuerpo, Dios le puede hablar a tu situación y dejará de existir y retrocederá y se secará por la palabra y la autoridad del Señor. Este es el Jesús que predicamos. La próxima vez que tú le hables a las personas de Jesús, háblale de este Jesús. De hecho, en este pasaje Jesús se da un título, no sé si lo notaste. Es un título basado en Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre. Cuando yo leía la Biblia con mi abuelo y me leía esas frases donde dice Jesús el Hijo del Hombre, yo pensaba que Jesús estaba dando aquí un baño de humildad. Como cuando yo digo, ay, perdóneme, es que yo soy de rancho. Como para disculpar mi ignorancia o mi falta de conocimiento. Cuando Jesús decía Hijo de Hombre, no estaba dándose un baño de humildad, estaba dando un baño de autoridad. Daniel capítulo 7 nos habla de cómo el profeta Daniel, antes de la venida de Jesús, vio una visión donde vio a todos los reinos de la tierra, poderosos reinos de la tierra, que tenían todas las armas bélicas de su momento y gobernaban a la humanidad. Y en esa visión Daniel dice que ve descender del cielo otro reino pequeño, pero poderoso, que se establecería sobre las naciones, y sobre ese reino Dios le dio toda autoridad a alguien parecido al Hijo del Hombre. Cuando Jesús está hablando aquí, está refiriéndose a ese título soberano. Jesús está diciendo, yo he venido por parte de Dios y mi reino, y yo como rey, y yo tengo la autoridad, nunca dejará de existir, y seré adorado y seré reverenciado y seré puesto como todo en la vida de muchas personas, desde Jerusalén hasta Metepec, Estado de México. Este es el Jesús que predicamos. No hablamos de ideas políticas, no hablamos de personajes políticos, no hablamos de superhéroes, hablamos de este Jesús que tiene todas estas características de poder y de perdón. La cuarta enseñanza misionera es que vemos aquí a 4 amigos fieles. Esta es de las cosas que me asombran de las historias de Jesús en este aspecto de la fe. Porque dice aquí la historia que cuando Jesús vio a los 4 amigos, dice que se asombró de la fe de ellos. ¿Por qué no dice que se asombró de la fe del paralítico? Yo creo que porque el paralítico no tenía la fe que tenían los 4 amigos. Me asombra también porque dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él inventó la fe, Jesús. Él sostiene la fe. ¿Habrá alguien que le impresione si Él inventó la fe? Es como que si yo les dijera que la otra vez que andaba jugando fútbol allá en España, Messi me vio jugar fútbol y quedó impresionado de mi estilo. Así de risa es este concepto. Jesús es el autor de la fe y ve a estos amigos y dice, ¡wow! ¡Wow! ¡Cuánta fe de esta gente! Y no es la primera vez. Cuando una mujer se le acerca también y le pide algo, llama a todos y dicen, ¡qué fe de esta mujer sirofenicia! Pero no es el único momento. Cuando un hombre viene a pedir ayuda para un siervo y le dice, da la orden, está en mi casa enfermo, Jesús da la orden y a distancia sana a mi siervo. Jesús dice a toda la gente, ¡wow! ¡Cuánta fe! No he visto fe como la de este hombre. Jesús se impresiona por la fe de estas personas. Y déjenme un poquito pensar por qué Jesús pudo haberse impresionado, porque yo creo que Jesús vio una fe auténtica, tan auténtica que vieron la posibilidad de meter a su amigo y no importando endeudarse, abriendo el techo de una casa que no era de ellos.
Dicen que la única persona que no estuvo feliz en esta historia fue el dueño de la casa. Pero ellos tuvieron una fe auténtica, una fe compasiva, se compadecieron de su amigo, pero también una fe creativa. Abrieron un hoyo, nunca se me hubiera ocurrido, pero lo hicieron. Pero también una fe contagiosa que incluso a su amigo lo contagiaron. ¿Cómo está tu fe cuando hablas de Jesús? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo hablas tú de este Jesús soberano a tus amigos? ¿Lo hablas como pidiendo permiso, como, híjole, a ver si no que te rechacen? Hazlo, anuncia de Cristo, es la única forma de cambiar el corazón y háblalo con esa autoridad y ten fe. No digas, no, a ese nadie lo cambia. Digo, ay hermano, ya no necesito al diablo. Usted me está desanimando, vamos a hablarle, tenga fe en el Señor. Si no cree, pues es su problema, pero vamos, salgamos. Donde nos congregamos en Cuernavaca, en Tepoztlán, Morelos, la otra vez le dije a los hermanos, vamos a salir al Zócalo. No sé si usted sabe algo de Tepoztlán, es como el lugar central de adoración del ocultismo en Morelos. Muchos brujos en Tepoztlán, como esta zona en Veracruz, no me acuerdo cómo se llama, pues eso es Morelos, ahí Tepoztlán. ¿Cómo? Catemaco, Tepoztlán es Catemaco. Y decían los hermanos, ¿y si nos apedrean? Le digo, vamos hermanos, lo mejor que nos puede pasar es que nos den una pedrada por el nombre de Jesús. Pero vamos, hay que salir hermanos, tengan la fe del Señor. No nos apedrearon, aquí estamos nosotros sin ninguna pedrada. Pero hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos cuando anunciamos del Señor? Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. No tengan miedo, manada pequeña, porque al Señor le ha placido darles su reino. Y resumiendo y terminando aquí, la quinta lección es un shot de 5 pensamientos. Número 1, esta historia nos habla de proclamar la palabra. Número 2, esta historia nos habla de que hagamos el amor de Jesucristo evidente a las personas que tienen alguna necesidad física. Si tú sabes que alguien de los que te rodean no tiene para comer hoy, parte tu pollo rostizado y dale la mitad a él en este día. Hasta te va a hacer bien, a lo mejor pierdes 1 kilo de menos por comer solo medio pollo, pero haz el amor evidente del evangelio con cosas muy prácticas. Número 3, persevera en la proclamación de la palabra del evangelio. Y le estoy hablando aquí a una madre, a un padre, a un hijo, a un pariente que los han rechazado muchas veces por presentar el evangelio en su casa, a sus hijos y a su familia. Les estoy hablando a gente que está desanimada de seguir hablando, pero yo te animo que a pesar de la oposición que vemos en esta historia, sigas proclamando a ese hijo, a esa hija, a ese tío, a ese padre, a esa madre, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a esa persona, aún a ese vecino que te echa la basura de su calle a tu casa. Proclama, persevera en la proclamación de la palabra. Pero también la cuarta es: trae a los inválidos sin Jesús a Jesús. Hemos estado hablando estos 2 días de naciones enteras que debido a su cultura, a su religión, a la situación del país, no están escuchando del mensaje de Jesús. Los no alcanzados que nos hablaba Miguel, donde no hay cristianos, donde no hay iglesias, son inválidos. ¿Y sabes qué? No van a escuchar del evangelio de Jesús si la iglesia en México no tiene esta fe de estos 4 amigos y toma uno cada esquina y prepara misioneros y se organiza y se alía con otras iglesias y dicen: ¿qué podemos hacer por los kurdos? ¿Qué podemos hacer por los del Medio Oriente? ¿Qué podemos hacer por la India? Pues yo tengo por allí una familia que quiere ir a predicarles, pero no tengo los suficientes recursos. ¿Qué te parece, amigo número 2, si tú también apoyas? Y amigo número 3, si tú oras. Y tú, amigo número 4, y unimos nuestra fe y colocamos a un individuo, a una familia, y traemos a esos inválidos a la presencia de Jesús para que experimenten su palabra y su poder. Piensa en estos inválidos que no conocen a Jesús. Y número 5, no dejes de regocijarte por la salvación. Cada vez que alguien se convierta, ten mucha alegría, porque es el milagro más grande que puede existir.
Hagamos pachanga espiritual cuando se convierta la gente, hermanos. Vayamos con alegría y anunciemos del Señor. Yo quiero terminar en este minuto que me queda pidiéndote dos cosas. Número uno, que le digas al Señor: Señor, ayúdame esta semana a hablar de Jesús, de tu palabra, a otra persona que no te conoce. Y número dos, quiero que menciones en tu oración con Dios a esa persona que le vas a hablar de Jesús en estos días. ¿Podríamos hacerlo? ¿Tenemos aquí alguno de esos 4 amigos que llevaron al paralítico? Pues oremos, nos ponemos de pie y consagramos nuestra vida al Señor para proclamar su palabra. Y piensa ese nombre: Juan, Pedro, María, Jorge. Sí, también la vecina que te poncha las llantas, también en ella piensa, o el vecino que te dijo cosas, y persevera en la proclamación de la palabra. Cierra tus ojos. Señor Padre bendito, gracias te doy por la iglesia Fuego Nuevo, que Señor queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte. Y en esta hora te pedimos, Señor, viendo tu palabra y reflexionando, queremos que nos uses para proclamar tu palabra aquí, allá y más allá, Señor. Y Padre, queremos pedirte por Jorge, Manuel, tío, primo, sobrino, hijo, hija, esposo, cónyuge, que no te han oído y algunos nos han rechazado, que perseveremos en la proclamación de tu mensaje, que les hablemos de Jesús. Y Señor, si hay alguna necesidad física, que podamos ser puntuales en ayudarle a esa madre soltera, a esa familia que les falta una despensa para estos días, lo que sea. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya, amén. Que Dios bendiga a la iglesia Fuego Nuevo. Dios les bendiga.